Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 26 de enero, estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un brillante abogado de inmigración, Ángel Leal, no se lo pierdan. Ángel Leal sabe mucho de inmigración y va a hablarnos de la nueva política migratoria contra los cubanos y de los planes de Trump de erigir un gigantesco muro en la frontera. El programa de hoy va dedicado a mi amigo Luis Mojica y a su mujer Livia, amigos de Key Biscayne, y por supuesto a Sergio Lazo y a Alisa, que nos visitan nuevamente. Bienvenidos. Bueno, Peña Nieto, el presidente mexicano, se iba a reunir con Trump el próximo martes 31. Tengan en cuenta que Peña Nieto, el 31 de agosto pasado, y exponiéndose a la deshonra general, porque lo repudiaron en México, por eso había invitado a Trump, cuando él era candidato, al Palacio de los Pinos. O sea que yo creo que Trump podía tener una mínima deuda de gratitud con Peña Nieto, ¿no? Peña Nieto había arriesgado bastante capital político en recibirlo en México. Y le habían dicho de todo. Estaba en Washington, hoy, por la mañana, el canciller mexicano, Luis Videgaray. Luis Videgaray fue quien el año pasado convenció a Peña Nieto de invitar a Trump y de recibirlo en Los Pinos. Bueno, Luis Videgaray a las 11:30 de la mañana de hoy se iba a reunir con el secretario de Homeland Security, John Kelly, para terminar de acordar los detalles de la visita de Peña Nieto el próximo martes. O sea que todo iba bien, todo estaba bien encaminado. El gobierno mexicano había demostrado notable interés en seguir hablando al menos, ¿no? A pesar de la amenaza del muro y tal. Bueno, entonces, hoy por la mañana, antes de las 9 de la mañana, antes de que Trump escribiera un tuit que boicoteó, saboteó el encuentro, Videgaray, desde Washington, hablaba con Televisa y decía, todo va bien. Tenemos reuniones todavía, algunas reuniones que estaban ya programadas para el día de mañana. Regresaremos por la tarde-noche a la Ciudad de México y habremos de informar con detalle al presidente de la República sobre cada una de las conversaciones para que sea el presidente quien tome la determinación de cuál es la estrategia, cuáles son los pasos a seguir. Ha sido muy claro el presidente, quiere consultar al Senado de la República, también a los gobernadores del país a través de la CONAGO, y habrá de tomar una determinación. Esto ocurría a las 8:00 de la mañana, media hora antes de que Trump escribiera un tuit furibundo diciendo, si los mexicanos no van a pagar el muro, entonces mejor cancelamos el encuentro de la próxima semana. No voy a perder el tiempo. Y eso acabó por destruir toda posibilidad de una reunión bilateral el próximo martes en Washington. Pero ya muchos en México a Peña Nieto le decían, no viajes, no dignifiques a Trump con una visita, vas a humillar al país, cancela el viaje. Videgaray en Washington trataba de salvar la reunión, abogaba por un encuentro diplomático, ¿no? Anoche miércoles, Peña Nieto había grabado un mensaje por Twitter. En ese mensaje no cancelaba la reunión, no la cancelaba, solo decía que México no iba a pagar por el muro y que a pesar del muro sus consulados aquí iban a ayudar a todos los mexicanos. Este era un momentito del mensaje de anoche de Peña Nieto, todavía Peña Nieto con ganas de venir a Washington a ver a Trump. Este día el presidente de los Estados Unidos firmó 2 órdenes ejecutivas relacionadas con nuestro país. Una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera. En respuesta, he ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales. Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes. Nuestras comunidades no están solas. El gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran. Esas son palabras bonitas, en la práctica no sirven de nada esos 50 consulados, porque Trump es tan bruto y tan obstinado que una vez puesto a deportar mexicanos, deporta a los cónsules también, ¿no? O sea que no tiene escrúpulos. Pero luego Peña Nieto precisó, y tenía que hacerlo, esto lo grabó anoche tarde, que México no iba a pagar el muro. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros.
Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro. Y estaba bien que dijera eso, ¿no? Él tiene que salvar la dignidad del país, no digamos ya suya o de su gobierno, ¿no? Es una grosería que Trump pretenda que México pague el muro. El muro va a costar 20 o 25 billones de dólares. Entonces Peña Nieto no decía he cancelado la reunión, porque fíjense que acá al final dijo voy a hablar con los senadores, con los gobernadores y luego tomaré una decisión. Pero yo creo que él quería venir. Él quería reunirse con Trump en la Casa Blanca el próximo martes. Esa era su intención, porque ya más impopular no puede ser en México. Y así más o menos terminaba el mensaje, diciendo voy a hablar con los senadores y los gobernadores. Como presidente de la República, asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos. Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos. Con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que en este momento se encuentran en Washington y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir. O sea, él decía, todavía no he tomado la decisión final, ¿no? Voy a hablar con tal y cual, y según lo que me cuente Videgaray a su regreso de Washington, pero él quería venir. Hoy, a las 9 de la mañana, porque él se levanta temprano, él dice que se levanta a las 5 de la mañana y él no lee. Él dice, además se jacta de que no lee libros, apenas lee los periódicos, el Washington Post, el New York Times, el New York Post, pero le gusta ver la tele. Entonces ve la tele y de pronto se toma 2 tazas de café y escribe un tuit. Y escribió Trump un tuit diciendo, si no va a pagar por el muro, mejor cancelamos la reunión con México, con Peña Nieto. Ya no le quedó más remedio a Peña Nieto, después de ese tuit, que llamar a su canciller Videgaray y decirle ya, cancela la reunión con Kelly. Pero Videgaray ya había llegado al Departamento de Homeland Security en Washington. Estaban las banderas puestas, ya lo habían recibido. Estaba entrando a la reunión. Tuvieron que abortar el encuentro. O sea, lo de Trump ha sido una grosería, ha sido una humillación, ha sido francamente indelicado, ¿no? Y entonces Trump hoy en Filadelfia anunció así que habían cancelado el encuentro. Pero el encuentro lo cancela él con el tuit de las 9 de la mañana. To that end, the President of Mexico and myself have agreed to cancel our planned meeting scheduled for next week. Unless Mexico is going to treat the United States fairly, with respect, such a meeting would be fruitless, and I want to go a different route. We have no choice. Pero yo creo que el que estaba tratando de actuar respetuosamente era Peña Nieto, que en medio de un clima tan enrarecido todavía mantenía la buena voluntad de viajar y reunirse y conversar y limar asperezas, ¿no? Trump dinamitó todo con un tuit explosivo a las 9 de la mañana. No le quedó más remedio a Peña Nieto que escribir este otro tuit sobre el mediodía. Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca de que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el presidente de los Estados Unidos. Claro, él informó eso porque ya Trump en el tuit le había informado que mejor cancelaban si México no iba a pagar el muro. Y luego escribió pocos minutos después, o pocos segundos, este otro tuit. Es increíble que ahora las guerras diplomáticas se zanjan por tuit, ¿no? Peña Nieto. México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos a favor de ambas naciones. Bueno, el expresidente Fox estaba eufórico, casi bailaba en un pie porque Peña Nieto había cancelado el viaje. Casi toda la clase política mexicana le decía a Peña Nieto, no viajes, Trump te va a tender una emboscada, te va a manipular, te va a tontear, te va a engatusar, como hizo con Mitt Romney, y al final te va a humillar. Trump, te ganamos la partida, maestro, te la ganamos los mexicanos. Tuviste que recular, tuviste que echarte para atrás. Ahora no vas a recibir a Peña. Ya viste que con México no se juega. Chiquitos pero picosos. Y vamos a seguir adelante. Ya te dimos el primer golpe en los medios de comunicación y en este esgrima que estamos jugando del Acuerdo de Libre Comercio. Pero es que no va a ser esgrima. Yo no veo a 2 esgrimistas con floretes. Esto va a ser cachascán.
Esto va a ser lucha libre. Trump ha dicho hoy que van a crear un arancel de 20% a todos los productos mexicanos que entran a Estados Unidos y que con esa plata se va a pagar el muro. Es una locura, es una insensatez, porque entonces los que vamos a pagar el muro somos los consumidores americanos que compramos productos mexicanos importados, que van a costar 20% más. Es un disparate, ¿no? Trump hoy en Filadelfia, yo creo que fue a Filadelfia simplemente porque quería estrenar el Air Force One, dijo que él va a ser el gran redentor de los trabajadores americanos. Téngase en cuenta, y perdonen que yo haga el papel de aguafiestas, téngase en cuenta que hay 2 millones de trabajadores en este país cuyos trabajos dependen de los productos, de las mercancías que ellos hacen y que son exportadas a México. O sea que si Trump sale del Tratado de Libre Comercio y hay una guerra comercial entre Estados Unidos y México, y a ninguno de los dos países le conviene mandar sus productos al otro, hay 2 millones de trabajadores americanos que van a perder sus empleos. The hour of justice for the American worker has arrived. Border security is a serious national issue and problem. A lack of security poses a substantial threat to the sovereignty and safety of the United States of America and its citizens. Most illegal immigration is coming from our southern border. I've said many times that the American people will not pay for the wall. And I've made that clear to the government of Mexico. Trump hoy por la mañana ha actuado con una suprema irresponsabilidad, con una histórica irresponsabilidad. Él ha boicoteado el encuentro con Peña Nieto y amenaza con una guerra comercial que va a ser muy mala para ambos países, para ambas economías. A Estados Unidos no le conviene que la economía de México esté devastada. México es el tercer socio comercial del mundo de Estados Unidos. Si la economía de México se hunde por culpa de la guerra comercial, muchos más mexicanos van a perder sus trabajos y van a querer venir acá. De manera, ¿por qué creen que hay más mexicanos volviendo ahora que viniendo? ¿Por qué hay una inmigración neta, negativa de mexicanos? Precisamente porque el Tratado de Libre Comercio ha creado muchísimos empleos en México, al punto que ya no es tan tentador dejar su país de origen y venirse para acá. O sea, la guerra comercial no le conviene a nadie, y Trump está empeñado en declararla. Tenemos que ir 2 minutos a la publicidad. Más adelante viene un brillante abogado de inmigración, Ángel Leal. Pero antes les voy a presentar los últimos videos humorísticos del cantinflesco dictador Maduro. No se los pierdan en 2 minutitos. Bienvenidos de vuelta al programa. En un momento voy a conversar con el brillante abogado de inmigración Ángel Leal. No se lo pierdan. Vamos a hablar de estos tiempos nublados entre Estados Unidos y México y desde luego entre Estados Unidos y Cuba también. Bueno, el dictador venezolano Maduro pasó por la cumbre de la CELAC en Punta Cana y mientras hablaba su canciller Betty la Fea, Delcy la Fea, se quedaba dormida. Los viejos consensos de Washington ya forman parte de los libros ya casi pasados al olvido de la historia reciente. Y este siglo, que todavía apenas empieza. La canciller se quedaba dormida, literalmente. Si tu propia canciller se duerme mientras hablas, algo estás haciendo mal, ¿no? En Caracas, Maduro se había jactado de haber producido un gran éxito en la OPEP. Tengo que informar, última hora, atención. Tengo que informar que el plan que hice con el secretario general de la OPEP empezó a cumplirse el día de hoy y ha sido todo un éxito. La reunión del Comité de Monitoreo del Acuerdo de Viena. Tengo aquí el informe. Mientras el nuevo presidente del Banco Central de Venezuela, Ricardo Sanguino, hablaba, yo recibí una llamada de nuestro ministro de Petróleo, el nuevo ministro de Petróleo, Nelson Martínez, y me confirmó que ha sido todo un éxito la reunión del Comité de Coordinación y Monitoreo de los países de la OPEP y de los países productores no OPEP. O sea, se regodea, ¿no?
se jamonea, se pavonea, yo soy el campeón, todo es un éxito. En las calles la gente está comiendo de la basura. Venezuela ya no le vende petróleo a Estados Unidos. Venezuela importa petróleo de Estados Unidos. Pero Maduro, divorciado de la realidad, dice que todo es un éxito. Y luego conmina a su nuevo vicepresidente, que es un hombre malo, este es malo profesional, Tarek El Aissami. Este es el que repartía pasaportes a los terroristas de Hezbollah, para que viajaran libremente en América Latina y para que tal vez mataran al fiscal argentino Nisman. O sea que este es bravo, este es del palo de Diosdado Cabello, Tarek El Aissami. Y Tarek lo que quiere es quedarse con la presidencia. Entonces Maduro le decía, Tarek, tienes que hacer una videoconferencia. Tarek mire, sonríe, y yo creo que calcula si la promesa que hizo acá la vidente Aura se va a cumplir o no. Tarek El Aissami y al secretario general Freddy Bernal para que el próximo martes 24, en horas de la mañana, se haga una videoconferencia nacional con el Estado Mayor de los CLAP, con todos los gobernadores, alcaldes, alcaldesas, gobernadoras, con todos los dirigentes y líderes de los CLAP de todas las parroquias del país para explicar la nueva meta de 6 millones y los métodos nuevos de distribución, porque tenemos que llegar antes del 12 de marzo a los 6 millones de hogares atendidos, protegidos por los comités locales de abastecimiento y producción. Y aplaude Tarek. Una videoconferencia, Venezuela es el reino de la insensatez, ¿no? Maduro, de nuevo, no es consciente de la gravedad de la crisis que él ha provocado, porque fíjense, luego cae en la frivolidad, se convierte en un galán, en un improbable galán, ¿no? Porque Maduro es un payaso sin gracia, ¿no? Nadie podría decir que Maduro es un hombre mínimamente atractivo, pero él se siente guapo, él se siente un Don Juan, él se siente el Chayanne venezolano, fíjense. Mira quién llegó allá, Silvia, ¿viste? Bueno, no tomen cama, no tomen, vale, no tomen para allá. Miren. ¿A quién le manda besitos Maduro, no? Y Silva, que quiere ser un pajarito, quiere acompañar a Chávez en el más allá. No se da cuenta de que hace el ridículo. Es un payaso sin gracia. Es un payaso bigotudo, feo, desangelado, siniestro. Es un payaso que ha sido ya exiliado del circo. El circo ha levantado la carpa y él sigue ahí repartiendo besitos. Y luego decía que de vez en cuando se comunica con extraterrestres. Quiere ser gracioso, pero no le sale. Por ejemplo, fíjate. ¡Ay, se cayó algo! Ya va, ya va. Con esto tengo, mira, con esto tengo comunicación con los extraterrestres. Miren. Y la gente se ríe y le festeja sus humoradas, sus chanzas. Pero Chávez, que defendía casi todas las ideas equivocadas y que era un dictador, pero Chávez al menos podía en ocasiones ser simpático u ocurrente. No es el caso de Maduro, ¿no? Maduro también saludó a Evo Morales. Evo Morales ha cumplido 11 años como dictador de Bolivia. Y Maduro está muy orgulloso. Mira, Ita, yo no estoy de acuerdo con algo que tú estás diciendo. Ok. ¿Por qué? Manifiesto mi desacuerdo total. El general Quevedo no tiene que venir. El general Quevedo está y se queda hoy con ustedes. ¡Mira! ¡Así es que se gobierna! Probablemente la nueva canciller de Venezuela, ¿eh? En lugar de Delcy Betty la Fea. Por el amor de Dios. Eso ya no es un gobierno, ¿no? ¿Qué clase de reunión era esa, no? Era un aquelarre, una pollada, dirían en Perú. Eso es una pollada, ¿no? Bueno, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Están apurados. Bueno, para terminar, Capriles, porque viene Ángel Leal a hablar de inmigración, Capriles pide elecciones.
Hoy en Venezuela no hay convocado ningún proceso electoral, no hay ninguna elección en calendario y hoy estamos saliendo en todas las capitales de todo el país exigiendo elecciones. Las elecciones de gobernadores se tenían que haber hecho en el mes de diciembre, no se hicieron. Las elecciones, no se hizo el revocatorio, nos robaron el revocatorio. Bueno, esta gente nos ha robado nuestra democracia y está en los 30 millones de venezolanos rescatarla, que nosotros podamos vivir en democracia. Que Dios bendiga a Enrique Capriles y ojalá los venezolanos recuperen la libertad. Estamos con ellos, siempre. Bueno, publicidad, y va a estar con nosotros un brillante abogado de inmigración, Ángel Leal. No se lo pierdan. Vamos a hablar del muro y de pies secos, pies mojados y de todo lo demás. Ya regresamos. Ha venido un muy reconocido, muy inteligente abogado de inmigración, Ángel Leal. Ángel, buenas noches. Gracias por venir. Jaime. Encantado de estar acá. Un placer recibirte en el programa. El placer es mío, gracias. Bueno, ¿a ti te parece que la idea de construir un muro en la frontera con México es una buena idea? ¿Es viable? ¿Puede funcionar? Totalmente en contra. Para mí es un asalto sobre nuestro sistema de inmigración. Lo considero hasta ofensivo. Y por los motivos que usted bien destacó, lo que va a pasar es precisamente, no hay muro que pare el hambre. O sea, ¿tú crees que el muro, por muy grande y fortificado que sea, igual lo van a burlar? Sí, sí, porque realmente depende más de la patrulla fronteriza y de la tecnología que del muro. Entonces, desde mi punto de vista, el muro es simbólico y es un simbolismo de división y realmente no creo En la práctica, ¿crees que no va a frenar la inmigración ilegal? No. Ahora, yo te voy a presentar los argumentos de los defensores de Trump, porque a mí en la calle me los dicen, airadamente. Me dices, entonces tú estás en contra del muro. Entonces, ¿qué quieres que hagamos en Estados Unidos? Que a todos los ilegales que cruzan la frontera les digamos bienvenidos, bienvenidos, vengan todos los ilegales. No, pero hay que ver la causa de por qué viene el ilegal. El ilegal viene, entre otras cosas, porque una reclamación familiar a un mexicano puede demorar 20 años o más en actualizarse para tener derecho a visa. Entonces, ¿qué pasa? Que has creado un sistema donde una inmigración legal es no factible. Con lo cual tú estarías a favor de agilizar la posibilidad de que un mexicano documentado acá pueda pedir a un pariente. Correcto. Y ahora eso no funciona. No funciona porque por límites de visas que son creados por el Departamento de Estado y congresionalmente, son unas demoras que son no viables. Y cuando tú dices que un familiar pueda reclamar a otro, ¿en qué grado de consanguinidad, digamos? Padres a hijos, padres residentes a hijos solteros, residentes a cónyuges. ¿Entre hermanos? Entre hermanos, que sería la última preferencia, que actualmente es la última preferencia, que es la cuarta preferencia, que mundialmente tiene una espera de 14 a 15 años a actualización. Sí. En el caso de México, muchísimo más tiempo. Los defensores de Trump también dicen, y me lo dicen a mí en la calle, e insisto, airadamente, que entre los que cruzan la frontera hay un montón de delincuentes, es decir, de gente de mal vivir, que vienen a este país a cometer crímenes y que el país se expone su seguridad al tener la frontera tan abierta, tan porosa. No, es una generalización. No son tantos los criminales. No, para nada. De hecho, esta fue una inmigración invitada. Yo sé, clientes míos me han hecho el cuento de que llegan a la frontera y de hecho es un regreso voluntario en el caso del mexicano y el mismo guardia le dice, óigame, entre tal hora y tal hora no hay vigilancia. ¿Por qué? Porque de cierta manera hay ciertos oficios que verdaderamente el norteamericano, el ciudadano americano, el residente permanente no quiere hacer. Es que es una cosa de sentido común. Los inmigrantes ilegales vienen porque saben que los van a contratar, que van a encontrar trabajo. Es decir, que la economía los va a absorber. Así es. Si nadie los contratara, no vendrían. Así mismo es. Entonces, es injusto demonizar a los inmigrantes y no, en todo caso, a los que aquí les damos trabajo. Sí, y lo más injusto es que ahora los está penalizando por supuestos delitos penales que realmente son infracciones inmigratorias. Por ejemplo, manejar sin licencia. Bueno, no tienen licencia porque no tienen la posibilidad de pedir la licencia. Y ahora los van a deportar por eso. Y los van a deportar por eso. ¿En serio? En serio, porque es un plan diabólico
porque, entre otras cosas, han eliminado las ciudades santuario y por Miami es una ciudad santuario. Sí. O sea, que en Miami, teóricamente, si un muchacho centroamericano está conduciendo una camioneta Toyota, la policía no lo puede detener y decirle, usted es residente legal. La policía no le puede pedir su estatus migratorio, ¿verdad? Es correcto, no deben hacerlo. Pero eso va a cambiar. Eso, bueno, las ciudades se están oponiendo. La ciudad de Nueva York, varias ciudades en California, Phoenix, Boston, están alegando, porque lo que están amenazando es con retirarle los fondos federales. Sí. Ahora, lo que ellos están argumentando, y estoy de acuerdo con los fiscales generales de estos estados, es que eso no es constitucional, porque cada estado tiene el derecho de proteger a sus residentes y respectivamente del estatus inmigratorio. Entonces, esto va a terminar en corte. Va a ser una batalla legal. Pero el plan diabólico es eliminar ciudades santuarios, hacer un plan de ejecutar órdenes de deportaciones no realizadas y a la vez poner en prioridad los inmigrantes con antecedentes penales, cuyos antecedentes penales vienen por la falta del estatus inmigratorio. Ya, como decías, por manejar sin licencia. Pero es que no les dan licencia. Pero no les dan licencia, entonces no. ¿Qué otras imposible. faltas migratorias van a ser calificadas ahora como criminales, por ejemplo? Bueno, estaba leyendo la orden ejecutiva de Trump y aparentemente él no está haciendo ningún tipo de distinción entre delitos. Simplemente el extranjero con algún antecedente penal. Típicamente, generalmente, legalmente, bajo derecho inmigratorio, los tipos de delitos por el cual alguien debe de ser deportable es por un delito contra la moral, un delito de drogas, un delito de violencia, ese tipo de casos, no por manejar sin licencia. Claro, si te pasas un semáforo en rojo y te deportan, digamos, eso no es un crimen. No es un crimen, es una infracción de tránsito. Ni siquiera es una felonía. Y los crímenes de tránsito, el manejar sin licencia, son ofensas regulatorias que no forman parte para una deportación o base. Claro, o sea que la cosa se ve complicada, complicadísima. ¿no? Complicadísima. Ahora, tú decías que los agentes fronterizos te dicen, mira, regresa de tal hora a tal hora y vas a poder entrar tranquilamente. Decían. Ahora ya no. Ya no, porque ha habido un cambio. De hecho, hoy renunció el que encabezaba la patrulla fronteriza, que es parte del Departamento de Aduanas y Patrulla Fronteriza. Claro. O sea que hay mucha controversia con esto, pero de hecho acabo de recibir un aviso de que han eliminado un concepto de la discreción prosecutorial, que hasta ahora existía el concepto que no en todos los casos hay que enforzar las leyes de inmigración a sus últimas consecuencias. Sí. Trump ha dicho repetidamente que va a eliminar la política de catch and release, o sea, atrapar y liberar. ¿En qué consiste esa política? Es la segunda parte del plan diabólico. Eliminar las ciudades santuarios para que entonces la persona que tenga carta de deportación o es deportable sea deportada y detenida mientras el proceso de deportación ocurra, que con anterioridad se podía pedir una fianza y la persona tenía la posibilidad de estar en la calle bajo algún tipo de libertad condicional. Pues ahora es detener, arrestar o detener, mantener bajo custodia en lo que se ejecuta la carta de deportación con poca posibilidad de poder quedarse en el país. Claro. O sea que ahora se presume la culpabilidad. O sea, te detienen y te confinan en una celda y te deportan. Así es. No te dan casi oportunidad de defenderte. Muy poca. Muy poca porque al estar detenido, obviamente nadie quiere estar detenido, y la detención inmigratoria no debe de ser castigo, es simplemente para asegurar la presencia del extranjero ante un juez de inmigración. Ahora, Ángel, Obama deportó 2.600.000 individuos. Así es. ¿Verdad? Se calcula que la mitad tenían antecedentes criminales, la otra mitad no. La otra mitad eran solamente inmigrantes, no habían hecho nada malo, pero no tenían papeles. Así es. ¿En qué se va a diferenciar lo que va a hacer Trump? Digamos, Obama ha deportado un montón de gente. ¿Cuál es el cambio sustancial entre Obama y Trump respecto de los inmigrantes indocumentados? Que Obama promulgó una serie de órdenes ejecutivas para ayudar a los indocumentados. DACA, la exención... Los Dreamers, lo que es la exención provisional de permanencia ilegal, que era una posibilidad de inmigrar legalmente con visa, y también el tema de la discreción prosecutorial, donde
repito, no en todos los casos se tenía que enforzar las leyes a sus últimas consecuencias. En el caso del indocumentado, no necesariamente había que citarlo a la corte. El que estaba en corte no necesariamente le tenía que firmar carta de deportación. Inclusive el que tiene carta de deportación no necesariamente hay que ejecutar dicha orden. Entonces, toda esta política se ha eliminado. Me acabo de enterar ahora con un informe de que ya esta política de discreción prosecutorial ha sido formalmente suspendida. Por los fiscales de migración. O sea, en términos prácticos, Trump va a deportar a mucha más gente. Sí. Mucha más gente. Sí. Si Obama deportó a 2.600.000 en 8 años, ¿cuánta gente crees que va a deportar Trump en sus primeros 4 años? Echa un número. 4 millones. El doble. El doble. 4 millones o un poco más. Un poco. En solo 4 años. En solo 4 años. Es muy factible. ¿Hay recursos para hacer eso? No. No, creo que van a ser... Son muchos aviones, son muchos policías. Sí, no hay presupuesto para eso. Ni siquiera el presupuesto del famoso muro puede costear todo esto. No tiene. Paul Ryan ha dicho, te vamos a dar 8 o 12 billones, va a costar el doble el muro. Sí. Sí. Y de hecho, pero lo que yo temo es que va a ser la autodeportación. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. Se asusta y se va. Exactamente. Pero ¿cómo se va la gente si ya está construido el muro? Porque alguien me decía, una vez que construyes el muro, no entran los de afuera, pero tampoco salen los de adentro. Bueno, lamentablemente sí van a poder salir los de adentro y ojalá que no lo hagan. Porque todavía existe la posibilidad y el derecho de poder presentarse ante un juez de inmigración, aparte de que hay todavía ciertos recursos a nivel de Corte Federal que no está bajo el dominio del... O sea, uno puede presentarse y decir, soy indocumentado, me quiero ir, y te dejan ir. Sí, eso sí. Te abren la puerta, te abren la reja del muro. Claramente un nacional puede regresar a su país en cualquier momento. El problema es regresar a este país. Claro. A propósito de eso, yo he contado esta anécdota. En mi casa venía a trabajar de vez en cuando un muchacho centroamericano. Sí. Excelente persona, gran trabajador. Un día desapareció. Me dijeron, lo han deportado. Yo me preocupé por él, por su familia, quise ayudar. Me dijeron, tranquilo, va a regresar pronto. A la semana siguiente regresó. Le dije, ¿cómo volviste? Caminando. Sí. Y así fue. O sea, era fácil, era fácil hasta hoy, era fácil. Bueno, relativamente fácil y en la mayoría de los casos son varios intentos y de hecho eso es castigado bajo la ley de inmigración. Entrar ilegalmente después de haber permanecido ilegalmente es un castigo mandatorio de 10 años en el país de origen. De hecho, entrar ilegalmente después de haber sido deportado es el mismo castigo mandatorio. Pero en el país de origen. En el país de origen. Y Estados Unidos no puede obligar a El Salvador o a Honduras a penalizar hacia sus inmigrantes. No, para nada. Para nada. De hecho, es un castigo inmigratorio. De hecho, Trump se ha quejado y ha dicho que él lo va a cambiar de que cuando querían deportar indocumentados a ciertos países de origen centroamericanos, no los recibían. Así es. Por ejemplo, ¿qué países no los recibían? Bueno, Cuba. Mayormente Cuba, China, países con los cuales que los Estados Unidos no tienen relaciones bilaterales. Cuba decía no acogemos deportados de Estados Unidos. Así es. Generalmente el cubano con carta de deportación no es deportado físicamente a Cuba por la falta de relaciones diplomáticas con Cuba en aquel momento, que no lo permitía. De hecho, todavía en los acuerdos migratorios ese tema no se ha resuelto. Ahora, este país ha preservado una larga tradición de acoger a perseguidos políticos, o sea, la figura del asilo político, ¿verdad? Así es. Un individuo que en su país de origen es perseguido por una dictadura, digamos. Sí. Y que quiere ser libre y viene aquí. Así es. Y esto ha ocurrido durante siglos, ¿no? Desde que este país... Desde que se fundó. Así es. Ahora, ¿esta política migratoria de Trump no va un poco contra ese ideal? Quiero decir, si viene un señor de algún país centroamericano y se presenta en la frontera y dice, yo soy ilegal, pero soy un perseguido político y quiero presentarme a asilo político, la ley debería acogerlo. Bueno, todavía lo acoge, lo que lo han hecho más difícil. Se pide una entrevista de temor creíble, establecido el temor creíble, ganas el derecho de poder presentarse ante un juez de inmigración para presentar este asilo. Ahora, ¿qué pasa? Que van a estar detenidos durante todo ese proceso. O sea, se lo hacen difícil de esa manera. Y antes no te detenían. Bueno, los detenían, pero había posibilidades de que salieran bajo fianza o por discreción prosecutorial. Tenemos que ir 2 minutos a la publicidad y seguimos disfrutando de la inteligencia de Ángel Leal. Gracias, ya volvemos. Brillante abogado de temas de inmigración, don Ángel Leal. Ángel, lo que hizo Obama antes de irse, esto de anunciar que ya no habrá más pies secos, pies mojados, no habrá ninguna distinción
que todos los cubanos que lleguen ilegalmente sin visa serán deportados. Sí. ¿Qué te pareció? Una contradicción total. El 1 de abril del año 1997, cuando fue la última reforma masiva de inmigración, se anunció que se iba a anular la ley de ajuste cubano en cuanto existiera una elección democrática en Cuba. Estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Hace 20 años. O sea, que existe la ley de ajuste cubano porque esta elección no ha sucedido. No sucedió. Por lo tanto, quitar la posibilidad de que el cubano que llega de forma irregular entre bajo parol, que es una mentira legal, es una contradicción con el hecho que la ley de ajuste cubano sigue estando en vigor. ¿Por qué crees que Obama hizo lo que hizo? Yo creo que él quiso dejar un legado de reestablecer, reanudar las relaciones con Cuba, y esto fue parte de que lo había negociado con la dictadura de Castro. Sí, lo había negociado. Lo hizo para complacer a Raúl Castro. Y de cierta manera avanzar el tema diplomático con Cuba, pero lo está haciendo a costilla de los cubanos que están huyendo de una dictadura y de un país sin libertades civiles, sin respeto a derechos humanos. Hay quienes dicen que ahora, como no se pueden ir, si quieren ser libres van a tener que tomar su futuro con sus propias manos y remover a la dictadura. ¿Tú crees en esa teoría? No. Yo tampoco. No, para nada. Porque la represión allá es brutal, y nada ha cambiado. No hay recursos, no hay apoyo internacional. Al contrario, le están acogiendo más y más el gobierno de Cuba. El apoyo ahora es a la dictadura. Exactamente. Entonces, los disidentes, ¿cómo se van a defender? ¿Y qué le dirías tú a un muchacho cubano que está viéndonos esta noche y que quiere llegar aquí y que está pensando echarse en una balsa a pesar de todo, o que quiere venir por la frontera mexicana? O sea, porque a partir de ahora los mexicanos que quieran llegar aquí son iguales que los salvadoreños, guatemaltecos, correcto, nicaragüenses, mexicanos, ¿verdad? Sí. Los cubanos, quiero decir. Los cubanos. Y se le va a hacer la misma entrevista de temor creíble, a ver si puedan calificar para un asilo. Pero le diría que examinen otras opciones. Ya que van a reanudar las relaciones, ya que supuestamente va a haber este tipo de relación bilateral, pues tal vez hay visas por empleo, por contrato, por talento extraordinario. Hay mucho talento en Cuba, hay muchas personas que tienen títulos avanzados, que pueden inmigrar por la puerta ancha a través de una reclamación por empleo o familiar. Pero no que se echen al mar. No, porque están arriesgando sus vidas. Es muy alto y además lo van a deportar con toda seguridad, ¿no? Sí, lo más probable. Un asilo, la gente lo ven como un camino fácil y es el camino más difícil. Pero Estados Unidos da 20.000 visas al año a los cubanos, ¿verdad? Allá. Sí. Deberían duplicar el número, ¿no? Pero claro, Trump no va a hacer eso. No, para nada. Trump solamente lo va a recortar. De hecho, va a recortar las visas de inmigrantes mundialmente y va a recortar visas por empleo, que es una contradicción total. En los Estados Unidos de América actualmente hay una tasa de desempleo de 5% o menos. O sea, necesitamos el empleo o la fuerza laboral extranjera, y lo que está haciendo es impidiendo y va a perjudicar los negocios que él supuestamente pretende ayudar. Y esta decisión de que no van a recibir refugiados de Irán, de Irak, de Siria y de algunos otros países, digamos, convulsionados por el terrorismo y por guerras civiles, ¿qué te ha parecido? Totalmente no constitucional, es una discriminación por religión, porque él está diciendo claramente que él está imponiendo esta serie de restricciones a países mayoritariamente musulmanes. ¿Por qué? Pero su razonamiento es que se pueden filtrar terroristas, Ángel. Pero está generalizando una religión con una conducta, y eso nunca debe de suceder, porque en el momento que este país empieza a discriminar en base de religión, que dicho sea de paso se fundó para la libertad de religión, estás traicionando la base fundamental de la existencia de este país. Sí, además es una bomba de tiempo, porque si humillas a los musulmanes, hay un montón de musulmanes americanos que viven aquí que pueden tener ganas pues de vengarse, ¿no? Pero exactamente ¿en qué número ha reducido el número de refugiados sirios? Obama creo que había dicho 100.000 al año, algo así. Había dicho 100.000 al año. Refugiados sirios, ¿no? Sí. Y de pronto la reducción, no sé exactamente el número, pero lo que sí está haciendo es suspendiendo la entrada de ellos por 4 meses. Claro, no puede venir ninguno. Que no puede venir ninguno. Y de hecho, lo más increíble de todo esto, el que tenga visa, ahora tiene que esperar 30 días para poder entrar con visa o recibir la visa para viajar de estos países legalmente. ¿En serio? En serio. Y eso es lo que va a anunciar mañana, dicho sea de paso. La orden ejecutiva de inmigración mañana tiene que ver con esta política de los países musulmanes. musulmanes. Ahora,
dime una cosa, ¿qué sentido tiene, porque yo no lo encuentro, que Obama diga, vamos a recibir 100.000 sirios, 100.000 al año, pero no puede llegar más un cubano ilegal y los vamos a deportar a todos? O sea, si va a recibir a 100.000 individuos que huyen de una dictadura, ¿por qué no recibe a 100.000 cubanos en vez de recibir a 100.000 sirios? El tema de Siria es un poco delicado porque es una crisis humanitaria. Realmente estás hablando de personas que están en peligro inminente de ser asesinadas. Ya. Entonces, Sí, es una guerra civil. En Cuba es una hay guerra civil. Entonces, aunque en Cuba no estoy menospreciando el peligro con el que se vive en Cuba y las condiciones atroces bajo las cuales se vive en Cuba, pero ese peligro inminente no es tan Pero Obama tampoco fuerte. metió sus manos en Siria. Si Obama realmente quería impedir la guerra civil, podría haber intervenido como Es se metió correcto. Putin, ¿no? Sí. Y de hecho Siria está pues en la Mesopotamia, o sea, está en el otro lado del mundo. Si este país va a recibir refugiados, recibamos cubanos, o Totalmente de recibamos acuerdo. mexicanos. Y venezolanos, dicho sea Y de paso. venezolanos, o sea, gente que viene huyendo Así de es. gobiernos represores. Así es. La única distinción que puedo hacer es el peligro inminente que enfrentan allá, que tal vez no sea tan inminente acá, pero es cuestión de tiempo también, porque Sí. todo esto está caldeado y va a empeorar con esta política actual. Trump ha dicho que para pagar el muro va a subir, pero es una idea, ¿no? Después han Sí. dicho hay muchas otras, es un menú o un buffet, va a subir Sí. 20% de aranceles a De todas las aranceles. importaciones mexicanas. ¿Tú crees que eso es viable? No, de hecho requiere acción congresional, que de hecho creo que hay perspectiva de que esto se puede dar. Lo único que va a suceder con eso es fomentar más inmigración ilegal a este país, porque va a perjudicar Claro. altamente la economía de México, Exacto. que es lo que va a promover esta inmigración ilegal que precisamente está tratando de evitar. Entonces son acciones que son supuestamente, bueno, son simbólicas, pero no van a llegar a su meta, que No. es parar la inmigración ilegal. Y No van- está atacando la causa de la inmigración ilegal, que es la pobreza en nuestros Exacto. países vecinos. Entonces, en vez de tender la mano y tener una relación de amistad, una relación que pudiera beneficiar a ambos países, que de hecho la TLC lo ha hecho, como usted bien lo ha dicho, está haciendo todo lo contrario para fomentar lo que supuestamente él quiere parar y para lo cual él fue elegido por este Sí. país. Es que no nos conviene, ni acá ni allá. No nos conviene ir a una guerra comercial. No. No nos conviene. Los Y- consumidores de ambos países vamos a ser los perjudicados y mucha gente se va a quedar sin empleo. Así es. Y de hecho está acabando con el turismo de México. Yo conozco muchos mexicanos amigos que me han dicho, Ya no pues, voy. no voy, voy a Canadá, voy a Claro, Europa, o sea, con toda razón, ¿no? con toda razón, porque se para que sienten me agraviados. ofendan, para que yo me sienta Claro. menospreciado, ¿sabes qué? No. Y Peña Nieto va a tomar represalias, va a estar obligado a tomarlas, ¿o no? Sí. O sea, si Estados Unidos le pone 20% de barrera arancelaria a todos los productos mexicanos, él va a hacer lo mismo. Así es. No te sorprenda que le pida visa a los norteamericanos para entrar a México. Sí. No sé si México está en condiciones de tomar esa acción porque depende tanto del turismo, pero llega el momento que hay orgullo, ¿eh? Y hay orgullo nacional y de la misma forma que hay un orgullo nacional en este país, lo hay en el resto del mundo también. ¿Peña Nieto hizo bien en cancelar la reunión con Trump? Sí. No le quedó más remedio. No. quedó más Hubiese remedio. sido una vergüenza Una si vergüenza. hubiese asistido. Yo te pregunté qué producto mexicano consumías tú aquí y tú me dijiste... Bueno, ¿cómo puedo decir esto sin buscarme un problema grande? Mi esposa. No, yo te pregunté de qué manera estaba cerca de México. Sí, correcto. eso. Así fue y mi esposa es oriunda de México y pues nada, tengo muchas amistades y familia en México. Y entonces, tú eres mexicano de corazón, a eso quería ir. Desde la adolescencia viajé mucho a México y siempre fue un país que quise mucho, siempre fui bien, o sea, me trataron muy bien en este país y realmente es lastimoso que estemos entrando en este tipo de diálogo y política cuando realmente era todo lo contrario Claro. hace semanas atrás. Claro. Me imagino que tu esposa estará mortificada con Trump. Sí. Sí, y increíblemente, y no solamente, también con un poco de temor. Qué temor. Increíblemente, aunque es ciudadana americana y todo, pero realmente... Se vienen tiempos malos. Sí. Espero que vuelvas pronto por acá, querido Ojalá. Ángel Leal. Encantado. Ha sido un gran sinceramente. placer conversar contigo. Igual para mí, verdaderamente lo he disfrutado muchísimo.
Y si llega la policía a mi casa, te llamo enseguida. Cómo no, cómo no. A ver si nos agarran los dos, ¿eh? Gracias, Ángel. Cómo no, con todo gusto. Regresamos después de la pausa.